¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 12 menos 5 minutos de la mañana. Les damos la bienvenida a este programa especial. Está pasando con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Se aprobó el 25 de febrero de 1983, así que mañana cumplirá 4 décadas, pero se adelanta a hoy el acto de conmemoración en las Cortes. A las 12 en punto está previsto que el presidente de la Cámara pronuncie su discurso. Y eso será todo, porque como saben, este año no se va a entregar la medalla de oro por falta de unanimidad sobre a quién entregarla. En fin, una jornada que vamos a seguir aquí en directo en las 7 en Está Pasando y que vamos a analizar con la ayuda de Óscar Sánchez Muñoz. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y ponente de la última reforma del Estatuto, la de 2007. Óscar, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Luego iremos desgranando un poquito el contenido de ese discurso y lo que vaya sucediendo a partir de este momento. Y también nos va a ayudar en esa tarea Mariano González Clavero. Es doctor en Historia Contemporánea, profesor asociado de la Universidad de Valladolid y autor del libro Castilla y León, el proceso autonómico. Mariano, gracias por acompañarnos también. Buenos días y gracias por la invitación. Un día bastante importante, ese aniversario redondo del Estatuto. El acto, como digo, está a punto de empezar. Será un discurso de Carlos Pollán, el presidente de las Cortes de Castilla y León, y estamos allí en directo. Ana Rayaces, buenos días. Supongo que habrán llegado ya los aproximadamente 200 invitados a este acto conmemorativo. Bueno, todavía no, faltan muchos, pero sí que es verdad que los pasillos empiezan a estar llenos de gente. Ya han llegado los primeros invitados. Creemos que aproximadamente, como dices, habrá unos 200 invitados, representantes de la clase política. También están invitados diputados, senadores. Han venido Javier Maroto, Fernando Martínez Maillo. Hemos visto también a la delegada del Gobierno, a Virginia Barcones. También están invitados expresidentes de la Junta y también expresidentes de las Cortes. Hemos visto a Silvia Clemente, también a Luis Fuentes, en fin, mucha gente que viene a festejar los 40 años del Estatuto de Autonomía, aunque este año va a ser especial porque por primera vez los grupos políticos no se han puesto de acuerdo para entregar esa medalla de oro que suele concederse en este día tan importante. Vamos a estar por aquí. Se prevé que este acto empiece con un poquito de retraso. Se preveía que empezara a las 12, pero como decimos, Edu, falta mucha gente por llegar todavía. Bueno, pues ese acto conmemorativo, gracias Ana, seguiremos en contacto contigo ahí en directo en las Cortes. Está previsto que comienza a las 12, parece que va, como es entendible y habitual, con algo de retraso. Unos 200 invitados están llamados a participar, al menos como espectadores de este acto. Bueno, decíamos al comienzo del programa, Óscar, Mariano, un aniversario redondo, 40 años. Mañana hará 4 décadas de la aprobación del Estatuto, la ley básica de Castilla y León. Para que todo el mundo en casa entienda que no es una norma que nos pilla un poco de lejos, ¿qué supone el Estatuto para nuestra comunidad autónoma, estos 40 años de Estatuto? Bueno, el Estatuto es la norma institucional básica de la comunidad autónoma, por tanto es la que crea la comunidad autónoma, es decir, la comunidad autónoma no existe hasta que no se aprueba el Estatuto, y además la que dice cuáles son las instituciones principales y además también la que dice cuáles son las competencias de la comunidad autónoma, y esto es importantísimo, es decir, para saber qué es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma y qué es lo que tiene que hacer el Estado, en realidad tenemos que fijarnos en el Estatuto. Por tanto, es muy importante para todos los servicios, para los ciudadanos, la educación, la sanidad, etcétera. Luego entraremos un poquito en esas competencias. ¿Se puede decir que es nuestra pequeña Constitución de Castilla y León? Sí, efectivamente, que fue muy costosa porque se celebra el aniversario final de cuando ya se aprueba, pero esto empezó a trabajarse en 1977, entonces fue muy largo, muy costoso. Fuimos la última en cerrar, junto con Baleares, si no recuerdo mal, el mapa autonómico de España. Entonces fue una labor muy importante, no hubo muchas veces los consensos necesarios y por eso se retrasó muchísimo. Para la gente joven que pueda estar viendo ahora el programa, claro, ¿qué había antes del 83 en Castilla y León? ¿Cuál era un poco el modelo de gobierno previo a ese Estatuto de Autonomía? Bueno, en principio lo que había eran provincias, ¿no? Había un sistema provincial y mucha gente siempre piensa que esto de las autonomías hay que pensar que al final del franquismo ya se decía que la provincia, comunidad administrativa, no valía. No valía, había que dar un paso más. Y aparte de las reivindicaciones, por supuesto, nacionalistas de Cataluña, el País Vasco o Galicia, la cuestión es que había que hacer una estructura supraprovincial.
Esa estructura supraprovincial sería lo que después será el Estado autonómico. Entonces, había un modelo centralista, fuertemente centralista. Lo que es hoy delegación de gobierno, pues era gobiernos civiles, y la verdad es que los que tenían las competencias, por ejemplo, en educación, en otras muchas cuestiones, eran los gobiernos civiles. La gente ya lo va recordando poco, lo del gobierno civil, pero era el elemento más importante muchas veces de la administración, junto con diputaciones provinciales y ayuntamientos. En la conformación del estatuto hubo como dos velocidades, ¿no? Había una vía rápida, una vía lenta. Castilla y León eligió la vía lenta. ¿En qué se diferencian estas dos posibilidades? Bueno, la Constitución, la Constitución establecía efectivamente dos vías para el acceso a la autonomía. Una que permitía llegar al máximo de competencias desde el primer momento y que estaba reservada para aquellas comunidades que ya hubieran plebiscitado anteriormente un estatuto de autonomía, históricamente, ¿no? O bien aquellas que lo decidiesen a través de un referéndum, y luego el resto pues irían por una vía más lenta, que necesitaba un plazo de 5 años para llegar al máximo de competencias posible. En realidad esos 5 años se ampliaron más y hubo que esperar a una primera ampliación que se produjo en el año 92-94 y ya por último a la gran ampliación de competencias que se produjo en el año 99. Si se están incorporando ahora a este programa especial Está Pasando, les recordamos que es un programa especial con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía que se cumple mañana, pero que a hoy se ha adelantado el acto conmemorativo en las Cortes de Castilla y León. Estamos viendo ahí en pantalla cómo continúan llegando pues parte de esos 200 invitados a ese acto conmemorativo, ese discurso del presidente de las Cortes que está previsto, bueno, pues para hace casi 2 minutos, para las 12 en punto de la mañana, pero que se va a ir pues poco a poco retrasando. Hoy vemos al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en esa escalera, pues esperando a que lleguen los últimos invitados. Comentábamos también nuestra compañera Ana Rayaces en la Asamblea de Castilla y León que este año está un poco marcada esa conmemoración pues por la ausencia de esa medalla de oro, ¿no? El acto, les recordamos que vamos a ver enseguida en directo ese discurso de Carlos Pollán, pero ahí se va a quedar todo. Otros años se procedía a continuación a hacer esa entrega de la medalla de oro. Va a ser un poco lo que marque la diferencia este año con respecto a otras celebraciones, ¿no?, del Estatuto. Sí, efectivamente, esto de los consensos, haciendo un poco de historia, decíamos, porque esto no dice la primera vez de la medalla de oro, pero haciendo historia, esta comunidad, hasta sus símbolos fueron polémicos, la capitalidad fue polémica, que no existe como tal, después hasta el territorio fue muy polémico. Hay que recordar, como decías para los jóvenes, que esta comunidad autónoma pudo haber sido 11 provincias, porque incluía las entonces llamadas Santander y lo que es Logroño. Entonces, las polémicas arrastraron, parece que han querido conmemorar los 40 años, pues haciendo un poco de esa polémica que hubo y por eso fue tan largo este proceso. Tocaba ya volver un poco a tener otra polémica. Claro, luego hablaremos seguramente más en profundidad, pero es verdad que acabas de dar una de las claves en la historia del Estatuto, que es que pudo tener más provincias, ¿no? En su momento se contempló La Rioja, Logroño, Cantabria, a punto estuvo de quedarse Segovia fuera también, ¿no? León. ¿Cómo fue cambiando esa configuración de Castilla y León, tal y como la conocemos ahora, y cómo pudo haber sido? ¿Qué se fue desgastando? Lo que era el decreto ley que regulaba la preautonomía, es decir, el régimen preautonómico, establecía un ámbito territorial potencial de 11 provincias. Luego, de esas 11 provincias, hubo algunas que desde el principio se quedaron fuera, que es el caso de Santander y de Logroño, que se formaron como comunidades uniprovinciales, y luego pues hubo enormes problemas, como muy bien has dicho, tanto con León como con Segovia. Nuestra comunidad autónoma es la única que desde su nacimiento nació ya con 3 recursos de inconstitucionalidad, es decir, uno por el tema de León, otro por el tema de Segovia y otro también por el tema de la posible incorporación del Condado de Treviño a la Comunidad del País Vasco, es decir, la segregación de enclaves y su posible integración en otras comunidades autónomas. Por tanto, muy polémico todo el proceso y bueno, y yo creo que esa polémica nos persigue hasta el día de hoy, porque hace poco pues, se están oyendo también declaraciones de personas que dicen que se podría dividir la comunidad autónoma en dos, es decir, el ámbito territorial nunca ha sido algo generalmente aceptado por todos. Sí, es verdad, Mariano, que siempre ha estado eso, ¿no? El Condado de Treviño, León, el Bierzo como
como un poco en jaque y también consultando un poco estos días la historia, decíamos también que Segovia estuvo a punto de que se fuera, además por una anécdota, ¿no? No fue nada... Bueno, fue un proceso muy complicado. En Derecho Constitucional se puede estudiar toda la trayectoria de segoviana, porque ahora estamos muy acostumbrados por las noticias muchas veces y porque hay una fuerza política que es UPL en León, pero la gente desconoce que Segovia estuvo a punto de salir y fue el Congreso el que metió a Segovia, es decir, que fue un caso totalmente excepcional, el segoviano, que hizo su propio proceso autonómico y que se quedó bloqueado por una votación doble en el Ayuntamiento de Cuéllar, que allí hubo sus más y sus menos. Entonces son cuestiones a veces poco conocidas, que la sociedad segoviana en 1981 estuvo muy dividida porque estaban los que eran uniprovincialistas y los que estaban a favor de la integración de Castilla y León. Pues continúan llegando los invitados a este acto conmemorativo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Acaba de llegar hace unos segundos el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox. Veíamos esa imagen en directo. También está ya por allí el presidente de las Cortes a punto de hacer ese discurso. Les cuento lo que va a pasar a continuación. El presidente de las Cortes pronunciará un discurso de aproximadamente 20 minutos y ahí acabará el acto. A continuación serán los portavoces parlamentarios de los grupos, de los partidos políticos con representación en la Cámara, los que irán uno por uno pues, haciendo declaraciones, compareciendo pues, para analizar esta jornada y seguramente también el contenido de ese discurso del presidente de las Cortes. Va con un poquito de retraso como es habitual. Hablando de esas anécdotas a la hora de la aprobación del estatuto, también estuvo en jaque, pues, por ejemplo, la sede de la capitalidad, ¿no?, de Castilla y León, o incluso el gentilicio, ¿no? ¿Cómo fue aquello de la capitalidad en Tordesillas? ¿Cómo fue? De hecho, la Comunidad Autónoma de Castilla y León no tiene capital, es decir, nuestro estatuto no establece ninguna ciudad como capital. Se habla únicamente de la sede de las instituciones y además se remite a una ley autonómica para la regulación de esa sede, ¿no? Una ley que costó mucho trabajo llegar a aprobar, y que finalmente pues, estableció que la sede de la Junta y de las Cortes esté en la ciudad de Valladolid y la sede de otras instituciones, pues del Tribunal Superior de Justicia en Burgos o el resto de instituciones que conocemos, Consejo Consultivo en Zamora, Consejo de Cuentas en Palencia. Y en cuanto al gentilicio, pues fue también polémico. De hecho, en la primera redacción del estatuto aparece Castilla-León, que se corrigió posteriormente y también pues, hemos discutido bastante sobre si tenemos que decir castellano-leoneses o si tenemos que decir castellanos y leoneses. Aquí la cuestión está en si somos un único pueblo o si somos dos pueblos distintos. Eso tampoco cambia, ¿no? Y la historia, la verdad, es que no nos da una respuesta muy clara. Óscar, estamos viendo en directo cómo están ya en la sede de las Cortes de Castilla y León también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que acaba de entrar en la sede de la Cámara Regional. Lo acompaña, como están viendo en las imágenes, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. Están entrando juntos por ese pasillo, saludan a los compañeros de los medios de comunicación y entiendo que se dirigen ya hacia el hemiciclo, donde está previsto que esté pues, a punto de comenzar ese acto institucional que, como les digo, consistirá únicamente en ese discurso de aproximadamente 20 minutos del presidente de la Cámara de las Cortes de Castilla y León, en lo que acaban de entrar y tomar posiciones. Mariano, estábamos a vueltas con el gentilicio, con esas sedes. No hay capital de Castilla y León como tal, como otras autonomías. Como curiosidad, en el preestatuto, porque se modificó mucho, este estatuto no era lo que iba a ser el preestatuto. Este estatuto, por decirlo así, ya estuvo en manos del PSOE cuando tenía mayoría absoluta, la famosa mayoría absoluta del 82 de Felipe González, pero en el preestatuto, que hizo más bien la UCD, un partido que casi estaba en sus estertores cuando se aprueba el Estatuto de Castilla y León, la capitalidad iba a ser Tordesillas, y eso sí que va a ser la capital. En esa idea un poco americana de que estuviera en un sitio no muy grande, no en una población muy importante, entonces Tordesillas en el preestatuto iba a ser la capital de Castilla y León. Bueno, pues están ya a punto de comenzar ese acto. Vemos la imagen en directo del hemiciclo. Está tomando posición en su sitio habitual, en su escaño, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Lo acompañaba el presidente de la Cámara Regional, Carlos Pollán. En este acto están pues, como público el resto de la Cámara, de los representantes, de los procuradores en las Cortes y también hasta 2 centenares de invitados, entre los que hay pues, expresidentes de las Cortes, de la Junta de Castilla y León,
también otros invitados como los agentes sociales, la delegada del Gobierno. Hemos visto incluso diputados y senadores nacionales como Javier Maroto o Fernando Martínez Maillo. Estaremos muy atentos también a quién está, si hay alguna ausencia. Mientras toman posiciones, vamos a también continuar hablando un poquito del Estatuto, que 40 años después tampoco es la misma norma que en aquel año 83. Ha tenido 3 reformas a lo largo de la historia, en el año 94, 99 y 2007. ¿Qué ha ido incorporando? ¿Qué novedades, qué avances han ido incorporando estas 3 reformas? Las 2 primeras, la del 94 y la del 99, sobre todo fueron reformas para incorporar nuevas competencias. Esa ampliación de la que hablábamos al principio, ¿no? De pasar de la vía lenta a tener ya el máximo de competencias. Sobre todo la última, la del 99, es la que incorporó los servicios públicos más importantes, los que conllevan un gasto público mucho mayor, como es la educación y la sanidad. Y por último, la reforma del 2007, en la que tuve además el honor de participar, pues fue una reforma más bien orientada hacia los ciudadanos, a reconocer una serie de derechos, de principios rectores de la política social y económica, también de alguna manera a perfilar más algunas de las competencias y a regular también cuestiones como relaciones con otras comunidades autónomas, relaciones exteriores, reforzar también un poco la parte de la identidad de la comunidad autónoma de Castilla y León. Pues, Óscar, enseguida continuamos porque empieza ya ese discurso del presidente de las Cortes, lo escuchamos aquí en directo y luego lo analizamos aquí en Está Pasando. El servicio de archivo de estas Cortes de Castilla y León, que ha fallecido esta madrugada a los 49 años. Quisiera trasladar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz. Bienvenidos a este acto institucional con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Castilla y León. Me gustaría agradecer sinceramente la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, de su vicepresidente y de todos los consejeros, de los expresidentes de la Junta de Castilla y León y de estas Cortes en las que nos encontramos, de la delegada del Gobierno de Castilla y León, del presidente y del fiscal superior del Tribunal de Justicia de Castilla y León, de los presidentes de las instituciones propias de Castilla y León, de los rectores magníficos y diferentes representantes de las universidades públicas y privadas de Castilla y León, de los representantes de los diferentes colectivos de la sociedad civil, de las distintas autoridades militares, policiales y especialmente de la Guardia Civil, de todos los diputados y senadores nacionales que representan a nuestras 9 provincias en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de todos los procuradores de estas Cortes, también de todos mis compañeros de la Mesa de las Cortes, así como todos los trabajadores de esta casa. En definitiva, doy la bienvenida a todos los presentes. Han transcurrido más de 11 meses desde que asumí la presidencia de estas Cortes en la 11ª legislatura. Lo hice consciente de la responsabilidad que supone y de que no debía de dejar de estar un solo segundo al servicio de los castellanos y de los leoneses. Por eso, desde el respeto institucional y tomando el testigo de todos aquellos que me precedieron, solicité desde el primer momento del resto de procuradores un esfuerzo por dignificar la política. Un esfuerzo que hoy, aprovechando el desarrollo de este acto, vuelvo a solicitar. Está en el deber de todos nosotros y en el derecho de las más de 2.300.000 personas a las que todos nosotros representamos. Las elecciones de febrero de 2022 dejaron clara la composición que tanto los castellanos como los leoneses han querido para este Parlamento durante los próximos 4 años. Debemos, asumiendo las legítimas discrepancias que pueden existir entre nosotros, aceptarlo, respetarlo y proporcionar un ejemplo a nuestros conciudadanos y, por qué no, también al resto de los españoles. Que vean que la concordia entre quienes piensan diferente es posible. Nunca nos olvidemos de por qué
estamos aquí y para qué. ¿A quién servimos? Creo que esta debe ser una de las principales obligaciones y compromisos como políticos. Dediquemos nuestras ideas, experiencia y mejor hacer a mejorar la vida de todos los castellanos y los leoneses. Somos unos privilegiados por poder hacerlo y por hacerlo en este momento de la historia como herederos de un largo y provechoso pasado que empieza no hace 40 años, ni un siglo, sino mucho más atrás. Nuestra tierra, todas y cada una de las hectáreas que componen nuestras 9 provincias, atesora un patrimonio artístico, documental, cultural, natural, humano y, en definitiva, histórico, sin el cual España no podría comprenderse. Tenemos 8 monumentos patrimonio de la humanidad. Uno de ellos, Atapuerca, encierra uno de los yacimientos más excepcionales de la historia de la humanidad, y de su estudio y comprensión depende en gran medida el conocimiento que podamos tener de nosotros como especie. Otros, como la Catedral de Burgos, la Plaza Mayor de Salamanca, las murallas de Ávila o las Médulas, a las que espero que pronto se le una nuestra maravillosa Catedral de León, nos muestran que somos unos afortunados. Castellanos y leoneses hemos recibido una herencia que debemos cuidar y proteger, no solo por respeto a quienes nos antecedieron, sino por respeto hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos. Por no hablar de los 3 conjuntos de patrimonio documental considerados por la UNESCO como memoria del mundo. Uno de ellos, como sabrán, está especialmente vinculado con nuestra legitimidad como Parlamento. Permítanme que me detenga para hablar de los Decreta de León. Otras presidencias hicieron mención a ellos como elemento legitimador de nuestra propia actividad, pero hoy quisiera detenerme un poco más. Estos documentos son los que atestiguan que fuimos nosotros quienes en el año 1188 entendimos que debíamos constituir un órgano de representación de nuestros intereses. Un nosotros que, no se me olvida, ha ido redefiniéndose con el paso de la historia. Este tipo de asambleas, que a partir de 1230 comenzaron a celebrarse de forma conjunta en Castilla y León, asumirán el papel de ayuda y consejo del monarca, sin olvidar tampoco la función de fiscalización y control del poder regio. Un concepto político adelantado a su tiempo, que se gesta en nuestra tierra y que podemos atrevernos a afirmar que constituyeron el embrión del poder concebido de forma democrática y sujeto al imperio de la ley. Fue en León, y es concretamente en la zona de la maravillosa Basílica de San Isidoro, a cuyo nuevo abad, don Luis García Gutiérrez, me gustaría saludar con cariño, aunque desafortunadamente no pueda acompañarnos en este acto, donde se sitúan nuestros orígenes como Parlamento. En definitiva, ha sido la idiosincrasia de los castellanos y los leoneses la que ha impregnado la historia común de nuestra nación. De esta forma, podemos comprender que en la tierra que vio nacer el fuero de Brañosera, cuyo centenario nos aguarda a la vuelta de la esquina, se aglutine más del 25% de los municipios existentes en España, y que nuestro amor por ellos sea tan característico y definitorio de la esencia de nuestra propia tierra y de sus gentes. Esas gentes, nuestras gentes, que con tanta brillantez describió Delibes en sus innumerables textos. Su obra, que en la actualidad me acompaña de una forma muy intensa, puesto que nos encontramos en medio de los preparativos de cara a la celebración del 25 aniversario de su novela El hereje, me ha permitido comprender mejor la sencillez y la bonomía que nos caracteriza y que he podido experimentar a lo largo de los viajes que he realizado a diferentes instituciones, empresas y, en definitiva, lugares que forman parte de cada una de nuestras 9 provincias.
De hecho, el propio don Miguel, en su discurso de investidura como doctor honoris causa en la Universidad del Sarre, en Alemania, allá por los lejanos años 90, realizó una afirmación que me dejó impactado y que me gustaría recordar y compartir con ustedes. En mis libros he tratado de reflejar la naturaleza y la vida rural. He buscado en el campo y en los hombres que lo pueblan la esencia de lo humano. Al contrario que la mayor parte de los narradores contemporáneos que mostraban preferencia por la gran ciudad, por la urbe, yo me he aproximado a las pequeñas comunidades dominado por la idea que la megápolis uniformaba al hombre, que cada día resultaba más difícil hallar a un hombre diferenciado. Me parecía que la urbe producía grupos de hombres iguales, indistintos, hombres en serie. Este amor por el municipio y por el mundo rural, por unas comunidades pequeñas en las que principalmente operan los lazos de solidaridad entre los vecinos, es el que nos debe impulsar a cooperar. Sabemos que los problemas son muchos: despoblación, falta de oportunidades para nuestros jóvenes, desempleo. Por eso creo, y desde esta tribuna les animo a que así sea, que solo a través de una colaboración sincera, sin filibusterismos políticos de ninguna índole, conseguiremos revertir la situación y ensanchar los horizontes de una Castilla y León llena de atractivos y de valores. Solo desde la colaboración entre todos y para todos, entendiendo que cada persona que porte una medalla como esta es un representante de la voluntad de todos los castellanos y los leoneses, solo así podremos enfrentarnos a un presente que cada vez es más desafiante y encarar un futuro que ahora mismo está atravesado por la incertidumbre. Hablemos de los problemas de nuestro sector primario, ejemplo de dedicación y amor a nuestra tierra. Hablemos de nuestra industria, en la encrucijada de la digitalización sin dejar atrás el empleo humano. Hablemos de la dependencia energética que hemos dejado que asfixia a España y que tanto ha repercutido en la cesta de la compra. Hablemos de las necesidades de las familias, de nuestros hijos y de nuestros mayores. Hablemos de los problemas de los castellanos y leoneses para llegar a fin de mes. Hablemos de nuestros servicios públicos y hablemos de una tierra despoblada que ve partir para nunca retornar a sus hijos hacia distintos destinos que los alejan de nosotros. Son muchos y muy complejos los desafíos y por ello mismo la labor de los servidores públicos es hoy también más necesaria que nunca. La política y sus instituciones solo tienen sentido cuando sirven a nuestros compatriotas y resuelven sus problemas, cuando acogen el debate constructivo de las ideas y promueven el avance hacia el bien común, cuando están a la altura de un país tan digno y con tanta historia como el nuestro y sus circunstancias. Ese es el reto que nos corresponde librar también desde las Cortes de Castilla y León, desde el respeto al marco jurídico que nos hemos dado todos los españoles y también desde el respeto y conocimiento de la historia que nos ha traído hasta aquí y que hacen de España y de Castilla y León un país y una región de la que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. Autoridades, señorías presentes, viva Castilla, viva León, viva España y viva el Rey. Muchas gracias. Pues así finaliza ese discurso del presidente de las Cortes de Castilla y León, de Carlos Pollán, con motivo de este 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma. Y entre los mensajes que ha lanzado en estos minutos de discurso, Óscar, Mariano, creo que hay como dos claves, ¿no? Primero ha llamado a dignificar la política, dice que lo solicitó cuando tomó posesión del cargo al comienzo de la legislatura y que hoy aprovechaba para volver a solicitarlo. También ha pedido concordia, ha llamado a un ejercicio de concordia entre quienes piensan diferente y dice que es posible. Y por último, pues toda esta batería de problemas que ha llamado a sus señorías a resolver, a trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Qué destacarías de lo que acaba de pronunciar Carlos Pollán?
Bueno, yo creo que... Uy, perdón. Nada. Igual, Óscar, por ejemplo. Pues pienso que bueno, ha sido un discurso institucional, evidentemente, como no puede ser de otra manera en un día como hoy, pero sí que me ha llamado la atención un poco una especie de desdoblamiento, ¿no? Es decir, es como que hoy estuviéramos viendo a un presidente de las Cortes que, en cierto modo, se diferencia mucho del propio papel que ha ejercido él como presidente de las Cortes en muchas ocasiones. Es decir, la llamada pues eso, a sin filibusterismos, a dignificar la política. Bueno, muchas veces, digamos que esos llamamientos se los podría haber hecho a él mismo también en algunas de sus actuaciones, ¿no? Pero, en todo caso, yo creo que es un mensaje positivo que hay que acoger positivamente y que hay dos partes muy claras en el discurso, una parte dedicada al pasado y otra parte dedicada a los problemas del presente y del futuro, y me parece que el diagnóstico que ha hecho en cuanto a los principales problemas de la comunidad autónoma es bastante acertado, es decir, subrayando la despoblación, la falta de oportunidades para los jóvenes y cuestiones como pues, la situación del sector primario, de la industria, los problemas energéticos. Creo que son problemas en los que todo el mundo está de acuerdo que son los principales problemas que tenemos en estos momentos. Preveíamos que podía hacer pues eso, alusión al diálogo, a la concordia. Como dice Óscar, Mariano, parece que no lo ha conseguido, ¿no? O sea, ya ha hecho alusión a esos temas en otros discursos anteriormente, pero parece que luego en cada pleno de las Cortes no se consigue ese diálogo. Hoy ha vuelto a existir esa concordia. Efectivamente, ha estado la cuestión muy fría, ¿no? Como este aplauso creo que un poco frío. Yo también quiero hacer ver que ha hecho un discurso también muy histórico, porque no lo ha centrado tanto en los 40 años del Estatuto, sino en lo que tiene de historia Castilla y León, y siempre con referencia a que forma parte de la historia de España. También ha hecho un guiño, por decirlo así, a los municipios, ¿no? A los más de 2.000 municipios de Castilla y León. Es decir, que en esa primera parte del discurso se ha centrado mucho en lo que tiene Castilla y León como historia ha enfocado mucho en la historia del arte, pero también esos guiños a lo que es el municipio, los municipios y lo que es el mundo rural, también con Miguel Delibes, esa Castilla y León rural, siempre marcando, en este caso decíamos, muy diferente Castilla y León. Como decíamos, el aplauso no ha sido tampoco muy sonoro a este discurso. En el hemiciclo está, por ejemplo, el expresidente de la Junta, Demetrio Madrid, pero no está el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el presidente que ha estado más años al frente de la Junta de Castilla y León. Óscar, decíamos, hacía referencia a León como cuna del parlamentarismo, a los decreta de 1188 y también a Delibes y sus libros en defensa de los municipios, de las gentes de los pueblos, que él también ha visitado en sus viajes, ¿no? Decía, y ha descubierto o ha comprobado su bonomía, su carácter. Sí, yo creo que la verdad es que la referencia a León como cuna del parlamentarismo, como se suele decir, me parece acertada. Es decir, yo creo que hay que reivindicar realmente que en 1188 pues ya se iniciara este tipo de representación estamental. Hombre, yo creo que hablar de democrático me parece excesivo, pero bueno, muchas veces en este tipo de declaraciones se usan adjetivos un tanto hiperbólicos, pero bueno, hay que reivindicarlo. Es decir, los ingleses están muy orgullosos de su Magna Carta, y su Magna Carta es de 1215, es decir, desde unas décadas posterior a nuestros decreta y al privilegio general también que se aprobó en ese momento. Y bueno, luego también sí que me gustaría un poco hablar del elefante, ¿no?, en la habitación. Es decir, al fin y al cabo, el presidente de las Cortes es miembro de un partido político que abiertamente ha expresado su oposición al estado de las autonomías, a la propia existencia de las comunidades autónomas, y parece como que esto pues, se obvia, ¿no? Es decir, pero está ahí, es decir, está o no está. Es decir, al final no sabemos muy bien qué es lo que defienden en este sentido, ¿no? Este debate, por cierto, que al hilo de esto que comentabas, Óscar, en ningún momento de sus 5 o 6 páginas de discurso ha hecho referencia a las palabras comunidad autónoma, ¿no? Ya sabemos todos que no son en Vox defensores de las autonomías, pero es verdad que preguntado estos días anteriores por este asunto, han dicho bueno, que van a cumplir con las reglas del juego, aunque no compartan este modelo de autonomías, bueno, mientras estén dentro sí van a continuar con estas reglas. ¿Has echado en falta también una referencia a comunidad autónoma, Mariano? Efectivamente, bueno, ha pronunciado una palabra que a veces es un poco polémica aquí, que es región. Aquí decimos comunidad autónoma porque región o regiones, depende de la perspectiva. Entonces sí, no ha hablado del periodo, es
este periodo que es 1977 a 1983, cuando se forma la comunidad. De hecho, ha dado el salto mucho más atrás. Entonces, sí, se ha echado en falta un poco lo que era la constitución de la propia Castilla y León, que podía, a raíz de las polémicas, las encuestas de la época decían que en Castilla y en León los ciudadanos eran sobre todo centralistas. Podía haber tirado que esta comunidad se construyó cuando las encuestas decían que el modelo centralista, donde más apoyo tenía en toda España, era precisamente en Castilla y León. Como dato histórico también hubiera sido interesante. Efectivamente ha dicho región al final del discurso y en los vivas ha dicho viva Castilla, viva León. Hemos escuchado estas palabras del presidente de las Cortes en su discurso. Ahora es el turno, ya fuera del acto institucional, de los grupos parlamentarios. Empiezan a comparecer los portavoces de los partidos con representación en la Cámara. Vamos a escucharlos y enseguida comentaremos sus palabras. Ana Rayazas, ¿quién va a intervenir en primer lugar? Hola, ¿qué tal, Edu? Bueno, pues en principio lo harán de menor a mayor representación en el Parlamento. Como decías, estamos ya esperando los periodistas que los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios valoren de alguna forma este discurso del presidente de las Cortes, de Carlos Pollán, a quien no vamos a escuchar porque nunca lo hacemos, porque no viene el día del aniversario del Estatuto de Autonomía. Es al grupo de la UPL, de la Unión del Pueblo Leonés. Nosotros estamos a pocos metros de ese salón de recepciones donde, como decimos, en escasos minutos van a comparecer los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, bueno, portavoces y viceportavoces, porque en el caso del Partido Popular va a ser Ángel Ibáñez, el viceportavoz del Grupo Popular, quien valore este discurso y quien conteste también a todas las preguntas que los periodistas le van a hacer. Esperemos que eso sea nada, en escasos minutos, suele ser poco tiempo, termina el discurso, empiezan las comparecencias, así que en breve vamos a escucharlos a ellos. Gracias, Ana. Estaremos muy atentos. En cuanto comience la primera, también conectaremos en directo para seguir esas primeras reacciones al discurso de Carlos Pollán, que se refería a ese origen del parlamentarismo en León. Decía viva León, pero la UPL precisamente está entre los ausentes, como ya viene siendo tradición en este acto de aniversario. Bueno, sí, el leonesismo nunca ha acudido. También hay veces que esta comunidad tiene como efectos imitación, no acude, hay otros partidos que tampoco acuden a la Constitución española, no se reconoce, pues UPL hace lo mismo que, por ejemplo, pues el PNV, Esquerra Republicana, cuando no acuden a los actos conmemorativos de la Constitución española. El leonesismo, al contrario que hemos dicho del tema de segoviano, por ejemplo, pues ahí permanece, es una fuerza parlamentaria más con una ya larga trayectoria dentro de las Cortes de Castilla y León y, como es habitual, no acude a este acto porque no reconoce precisamente esta autonomía. Ellos tienen otro modelo que recuerdo que no es solo León solo, ese sería el programa de mínimos, a ser posible incluiría León, Zamora y Salamanca. Si se confirma ese orden de comparecencias ahora de los grupos de menor a mayor representación, empezaríamos los portavoces y representantes del grupo mixto, por Ávila, Unidas Podemos y Ciudadanos. Me imagino que se puede un poco predecir por dónde irán los tiros, ¿no? ¿Cuál será un poco su reacción? Sí, yo me imagino que, bueno, dentro de lo que es el espíritu institucional y de conmemoración del Estatuto, pues cada uno de ellos intentará pues hacer referencia a los temas con los que pueden sentirse más identificados, ¿no? En el caso de esas fuerzas, vamos a decir, localistas que han tenido presencia por primera vez en el Parlamento Autonómico, pues me imagino pues que harán referencia a sus reivindicaciones localistas y bueno, sí que siento una cierta curiosidad por saber cuál va a ser el discurso del representante de Ciudadanos, ¿no? Para bueno, por ver un poco por cómo van las cosas. Este aniversario, como decíamos, muy redondo, 40 años que se cumplen mañana sábado, también se da en un contexto pues en el que vemos cómo no hay todo el consenso y diálogo que luego se reclama o del que habría que hacer bandera, y en un periodo preelectoral, ¿no? En mayo hay elecciones municipales. ¿Esto condiciona también un poco el contexto en el que se produce este aniversario? Por supuesto, bueno, es un contexto electoral, creo que va a ser un año completamente electoral, entonces lo que vamos a ver pues son las referencias al pasado, a lo que en realidad celebramos, a veces no van a tener mucho sentido, sino que lo van a llevar al presente, al actual. Cuando hemos visto estas fuerzas, por decirlo así, provinciales, hay que establecer
que la provincia sigue teniendo mucha fuerza en Castilla y León, y que los partidos muchas veces que surgen son de ámbito provincial. Tiene la misma fuerza ahora Ciudadanos que por Ávila, porque el sentimiento provincial en Castilla y León, no se nos olvide, sigue siendo importantísimo. Ese es otro, citándote a ti antes, otro elefante, ¿no? El sentimiento de comunidad. ¿Cuál era hace 40 años? ¿Cómo es ahora? ¿Se ha conseguido el estatuto que todos nos sintamos identificados con esa identidad castellana y leonesa? ¿Se ha avanzado algo? ¿Queda por recorrer? Yo creo que es una asignatura pendiente. La verdad es que sí que se han hecho esfuerzos, sobre todo en épocas pasadas, y la última reforma del Estatuto fue un gran esfuerzo, ¿no?, de reforzar esa identidad, reconociendo la pluralidad, porque yo creo que hay que ser conscientes de que Castilla y León pues existe un fuerte sentimiento provincial, existe un fuerte sentimiento en algunas partes del territorio, pues principalmente en León, y todo eso tenemos que convertirlo en algo, en una ventaja, no en un inconveniente, no en algo que nos lastre, sino en algo que nos ayude a ser mejores. Pero creo que realmente no se ha conseguido y que esa identidad todavía sigue siendo débil, y la verdad es que me preocupan algunas de las últimas medidas que se han adoptado, pues por ejemplo en contra de la fiesta de la comunidad autónoma, ¿no?, de tratar de rebajar o de obstaculizar la celebración de esa fiesta del Día de Villalar, o mismamente este acto, ¿no?, de conmemoración del 40 aniversario del Estatuto, pues que ha quedado bastante descafeinado, ¿no?, en comparación con la celebración que se ha hecho en otras comunidades autónomas que también han cumplido 40 años sus estatutos de autonomía, pues la cantidad de actos, exposiciones, mesas redondas, congresos, etcétera, que se han hecho, y aquí pues nos quedamos con un pequeño acto institucional, casi vamos a decir de perfil bajo, ¿no? Estamos viendo en imágenes cómo ya van llegando portavoces parlamentarios del grupo mixto a ese salón de recepciones. Vemos en imagen al portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea. Claro, me faltaba añadir a todo este contexto preelectoral de no todo el diálogo deseable, pues la próxima celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril. Me imagino que esa fecha también está marcada en el estatuto y falta esa financiación habitual al Ayuntamiento de Villalar para que colabore con esos actos, ¿no?, que también ha condicionado estos días. Va a hablar a continuación Pedro Pascual Muñoz, es el portavoz de Por Ávila en las Cortes, va a ser el primero en intervenir y valorar ese discurso que acaba de realizar el presidente de las Cortes. Escuchamos. 40 aniversario del Estatuto de nuestra comunidad, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Desde Ávila, desde Por Ávila, lo único que pedimos es que se cumplan, porque así no se está haciendo, los preceptos de esta norma básica, porque sigue sin cumplirse el artículo 43.3, que habla de que se promoverá la cohesión y el equilibrio de todos sus territorios, con especial atención a las zonas periféricas y a las más despobladas y desfavorecidas, cosa que no se está haciendo. De hecho, por eso pues surge Soria ya, está Por Ávila, saldrá Zamora, saldrá Palencia, y al final pues lo único que estamos fomentando pues eso, que las pequeñas provincias y periféricas pues luchemos por nuestros intereses, porque los representantes que nos representan pues no luchan por ellos. Y por otro lado también se debe desarrollar, creo yo, el artículo 3.2, que habla de la descentralización. No podemos seguir teniendo todo centralizado prácticamente en Valladolid, porque entonces las provincias que no somos Valladolid, pues nos seguiremos despoblando y seguiremos con muchos problemas. Pues estos incumplimientos han hecho que sigan existiendo pues muchas desigualdades entre las diferentes provincias, y esto es lo que hace que ahora, celebrando 40 años del aniversario del Estatuto, pues si se ha pretendido buscar el arraigo para que nos sintamos castellanos y leoneses, pues yo creo que no se ha conseguido. Porque tú preguntas a una persona de la comunidad de Galicia de dónde es y dice que es gallego, o un andaluz, un catalán. Aquí poquita gente dice soy castellano y leonés. Decimos soy de Ávila, soy de Soria, soy de Valladolid. Creo que no se ha trabajado en ese sentido de ninguna manera como había que haberlo hecho. Porque lo que se pretende, o creo que debemos pretender, es que ninguno de los castellanos y leoneses nos sintamos menos que otro castellano y leonés por vivir en un sitio o en otro. Y yo me siento menos que otros castellanos y leoneses. Yo, no solo yo, muchos de los abulenses. Y para terminar, me gustaría hacer mención pues, a lo que estamos viendo día tras día en las Cortes, la falta de consenso.
Es más, ni para dar una medalla se han puesto de acuerdo. Yo creo que es una cosa vergonzosa que en un día como hoy tenía que haber sido una celebración y siempre se ha llegado al acuerdo para dar una medalla o varias medallas, las que sean. No se ha llegado ni siquiera a ese acuerdo. Es una pena que no se haya alcanzado el consenso y que Castilla y León sea siempre noticia por eso, por la falta de consenso, los enfrentamientos por intereses partidistas. Creo que hay que seguir trabajando por dialogar y porque las provincias como Ávila pues dejen de estar olvidadas por los grandes partidos. Nada más y muchas gracias. Si quieren hacerme alguna pregunta. Pues primeras reacciones al discurso del presidente de las Cortes por parte del portavoz de Por Ávila, que primero ha acusado de no cumplir el artículo 43.3 del Estatuto, que lo tengo aquí preparado, sobre la cohesión, ¿no?, de las zonas periféricas. Lo que decíamos hace un momento de las provincias, que ve esa desigualdad entre unos puntos y otros de Castilla y León. Hacía alusión también a la descentralización. Dice que él no se siente igual que otros castellanos y leoneses, y también hacía alusión a esa falta de consenso que no ha servido ni siquiera para recabar la unanimidad necesaria para entregar la medalla de oro. ¿Qué valoráis del discurso de Pedro Pascual? Muñoz. Bueno, yo creo que era de esperar, lo habíamos dicho antes, que los representantes de estas fuerzas provinciales pues harían reivindicaciones de tipo localista, pero creo que ha puesto el dedo en la llaga en uno de los problemas principales que tiene la comunidad autónoma, que es esa falta de cohesión territorial. En estos 4 décadas de desarrollo del Estado autonómico en España se ha producido un efecto muy positivo. Óscar, perdona, sí. Va a hablar ya el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea. Luego comentamos un poquito todo. Por supuesto. Escuchamos. Reflexión, yo creo, sobre el discurso del presidente de las Cortes. Se ha hablado de filibusterismo parlamentario. Se han hablado de algunas cosas un poco sorprendentes viniendo de donde venían. Miren, el Parlamento es el sitio donde se viene a hablar y a debatir las leyes y a controlar la acción del Gobierno. Durante este año, ustedes lo han visto, las iniciativas legislativas se han bloqueado. Por primera vez se ha impedido la tramitación de una ley, siquiera la tramitación, una ley de transparencia, sin siquiera un posicionamiento en contra, un debate reglado sin siquiera de la ley. La ley de derechos y garantías sigue bloqueada con prórrogas y prórrogas y prórrogas para que no se hable de ella. Y solo se han traído las medidas fiscales. Este Parlamento incumple su función principal. La función de un Parlamento es legislar. Y la otra función de un Parlamento es controlar la acción del Gobierno y controlarla de la manera más eficaz. Y deciros que tampoco se está haciendo de esta manera. Hay comparecencias solicitadas de consejeros a las que no se acude y las sesiones de control parlamentario se convierten en unas sesiones prácticamente encabezadas por el presidente de la Junta de descalificación personal de quienes ejercemos nuestra labor de preguntar y de controlar al Gobierno. Eso es día tras día, semana tras semana. En ese ambiente es en el que se mueven estas Cortes que hoy celebran el 40 aniversario del Estatuto. El Estatuto, como todas las normas básicas, han de servir a mejorar la comunidad, para mejorar la vida de los ciudadanos, para que la vida de los ciudadanos se desarrolle en más libertad y en mayor prosperidad. Lo ha comentado antes el representante de Por Ávila, hay un fallo estrepitoso en esta comunidad, un fallo de cohesión que se va agrandando, cada legislatura se agranda más. Y es un fallo producido, entre otras cosas, por una mala legislación y una mala regulación electoral y por una carencia de los partidos que han impedido que en las Cortes se pueda hacer un debate real y que no haya esa disciplina de voto que está envenenando la vida política y haciendo surgir partidos locales que no se sienten representados por los grandes partidos. Esa es la situación de nuestra comunidad y, por tanto, convendría un día como hoy reflexionar sobre los cambios necesarios en el Estatuto a ese respecto. Dicho esto, yo quisiera aprovechar la comparecencia de hoy para decirles, ya lo hemos comunicado, que hemos solicitado la comparecencia del vicepresidente de la Junta, porque no podemos solicitar la comparecencia del Grupo Parlamentario Vox, que es artífice de este comunicado de hoy,
en el cual se ha ofendido, difamado a los más débiles. Se ha difamado a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica en nuestra comunidad. Una persona tan soberbia como nuestro vicepresidente difunde, porque no cree en la prensa, porque no cree en la libertad de prensa, difunde por el único medio en el que ellos difunden su verdad, su única verdad, que son sus redes sociales convertidas en estercolero, difunde que aquí los enfermos de esclerosis están muy bien porque están cobrando 3.000 euros al mes. Y esto se lo hacen saber personalmente a una persona conocida de todos ustedes, que es Jordi Sabaté, que había puesto en sus redes un tuit quejándose de la no aprobación, y le hacen creer y le engañan con el vicepresidente a la cabeza, hasta que los enfermos de esclerosis le sacan a lo largo de la noche de ayer de su error y de la trampa en la que se le ha metido. Miren, en política se puede hacer casi todo, ya se puede hacer casi todo, pero yo creo que hay algunas cosas que no se pueden sobrepasar. Y yo creo que un vicepresidente de la Junta no puede convertirse en un rufián, en un mentiroso patológico, en un canalla, que es capaz de engañar a enfermos con enfermedades tan severas como los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica. Mire, usted puede dar o no dar ayudas, puede argumentarla como quiera, para eso está en el Parlamento. De hecho, yo le invité a subir a la tribuna en el Parlamento. Es ahí donde usted tiene que explicar las cosas, delante de los representantes de la ciudadanía. En vez de hacer eso, usted se esconde desde el anonimato de las redes de su grupo parlamentario y hace esta basura que han hecho durante el día de ayer. Yo espero del valor de don Juan García Gallardo Frings que comparezca a la Comisión de Presidencia, que hemos solicitado, para que nos explique cuántas reuniones ha tenido como vicepresidente con los miembros de la Asociación de la ELA, que es su función como vicepresidente, y de dónde ha sacado esta información. Y espero que alguien en el Grupo Popular, no de estas Cortes, porque ya espero poco de estas Cortes, pero en el Partido Popular, se dé cuenta de a qué grado de suciedad, zafiedad política, bajeza moral se está llevando a esta comunidad. Esta comunidad no se lo merece, no se merece lo que estamos sufriendo en el día de hoy. Hoy algunos habrán visto que algunos no hemos aplaudido. No podemos aplaudir a quien participa de estas prácticas. No podemos aplaudir a quien, encabezando las Cortes de Castilla y León, es uno más en el equipo de hooligans totalitarios y populistas que llevan las riendas de esta comunidad. Y digo llevan las riendas porque el señor Mañueco consiente, calla y permite y tolera que estas cosas sucedan. Sé que para muchos de ustedes esto será una anécdota y que no entenderá el porqué de nuestra insistencia en este asunto. Pero miren ustedes, yo he dedicado mi vida a atender a los enfermos y juré algunas cosas en mi vida. Y hay algunas cosas que me producen tal repugnancia que si dijera hoy lo que pienso del personaje, le dejaría a mi compañero del Grupo Mixto en pañales. Comparecencia en directo del portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha aprovechado para anunciar que van a pedir esa comparecencia del vicepresidente de la Junta por un tuit publicado anoche por la cuenta de Twitter del grupo parlamentario de Vox en las Cortes, después de decir que el Parlamento está incumpliendo sus funciones legislativas y también las de controlar a la acción del Gobierno. Vamos a ir en directo a otro punto de las Cortes porque, Ana Rayaces, hola otra vez, creo que estás con el primer presidente de la Junta, que fue Demetrio Madrid. Exacto, nos acompaña Demetrio Madrid, el primer presidente de la Junta de Castilla y León, después de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Muchísimas gracias por atendernos. No faltaba más, claro. Y hay que decir también que el único expresidente de la Junta que ha venido al acto hoy. Sí, porque yo creo que
Esto es una de las partes importantes de la construcción de la comunidad, estar con las instituciones. Demetrio, dirían que han cambiado mucho las cosas desde aquel momento. Lo digo por el consenso que en aquel momento hubo y que parece que hoy no lo hay tanto. No solamente no hay consenso, sino hay otra cosa que es lo contrario, que es el disenso, que también en aquel tiempo no en todas las cosas estábamos de acuerdo, pero incluso pactábamos el disenso cuando teníamos que estar en desacuerdo, pero en aquellas cuestiones que eran de fondo estábamos de acuerdo, claro. Demetrio Madrid, muchísimas gracias. Tenemos que seguir escuchando las intervenciones. Gracias por acompañarnos. De nada, a vosotros un saludo. Por eso he de lamentar que no hay nada que celebrar, muy al contrario. Desde que se conformó este gobierno de Partido Popular y de Vox, en esta comunidad se ataca y se hostiga a la mitad de la población, a las mujeres. En esta comunidad se desprecia a determinados colectivos, como los migrantes y el colectivo LGTBI. Se margina a los más vulnerables. Se utilizan bulos y mentiras para engañar a los enfermos de ELA. En esta comunidad se rompen y se quiebran consensos fraguados durante muchos años, como el diálogo social. Se ataca a los sindicatos, también se desprecia a los empresarios. Y además de todo esto, se está provocando más despoblación, la comunidad autónoma que más habitantes pierde. Los datos económicos son catastróficos. Somos la comunidad que menos creció el año pasado en cuanto al Producto Interior Bruto. Somos la segunda comunidad que más autónomos destruyó el año pasado, 2.806. Somos la tercera comunidad con mayor saldo de fuga de empresas de este país. Somos la tercera comunidad con mayor retroceso de la confianza empresarial de España. Debido precisamente al gobierno del Partido Popular y Vox, la creación empresarial en Castilla y en León decrece un 27,2%, mientras que en el conjunto de España crece un 3%. Somos una de las comunidades con salarios más bajos de todo el país. La temporalidad laboral está disparada en Castilla y León y esto no es casual. Esto es fruto de las deletéreas políticas que perpetra el Partido Popular y Vox, que, insisto, no solamente intentan recortar derechos y libertades, sino que además nos están llevando a la ruina social y económica en esta tierra. Y por si fuera poco, están emponzoñando la convivencia de una manera absolutamente lamentable. Están degradando las instituciones de una manera penosa y deleznable. Y han convertido este Parlamento autonómico, las Cortes de Castilla y León, en una cochiquera, en una pocilga. Y esto es insostenible, esto es injustificable. Están sucediendo cosas que jamás habían pasado en la historia de este Parlamento. Se está utilizando una institución tan venerable y tan respetada como la Guardia Civil para emponzoñar y para enmarronar la política de Castilla y León. Como digo, también se utiliza de forma torticera a los enfermos de ELA. En estas Cortes de Castilla y León se maltrata a determinados periodistas, negando o no dando, por ejemplo, una cabina de prensa a El Diario.es o al País, mientras que se deja que un medio de comunicación ultra, que un medio de comunicación que es una auténtica basura, como es Estado de Alarma, pueda acampar por sus anchas en estas Cortes, infringiendo todas las normas, grabando, como ocurrió ayer por la tarde, grabando en el interior de las Cortes, cosa que no está permitida
grabando libremente en el interior de las Cortes, cosa que, insisto, no está permitida, con el beneplácito de las Cortes de Castilla y León, que hoy, después de que ayer ese medio basura, ese medio ultra, financiado a través de la publicidad institucional por el Partido Popular y por Vox, entrase en las Cortes de Castilla y León, saltándose las normativas, grabando sin autorización y publicando esas imágenes del interior de las Cortes, del pasillo de las Cortes, sin ningún tipo de autorización. Después de eso, a ese medio de comunicación basura, a ese medio de comunicación ultra, estado de alarma, no sé si por la proximidad ideológica que tiene con Vox y por ende con la presidencia de las Cortes, pero después de que ayer el propio jefe de prensa de esta casa, el propio jefe de prensa de las Cortes, advirtiese a ese medio de comunicación que no podía grabar en el interior de esta casa y les dijese que no podían emitir esas imágenes, ese medio de comunicación las ha emitido y, a pesar de ello, hoy se le ha acreditado para entrar en estas Cortes, mientras, como insisto, hay medios como el Diario.es y como El País a los que ni siquiera se les asigna una cabina para que puedan desempeñar su trabajo en condiciones dignas. Esta es la degradación institucional que está provocando Vox, con la anuencia, con la aquiescencia, con la complicidad y yo diría que hasta con el regocijo del Partido Popular. La degradación institucional, la degradación moral, la degradación política, la degradación de la convivencia es lo que está provocando la ultraderecha de Vox con el beneplácito del Partido Popular. Al final, el máximo responsable de que todo esto esté acaeciendo, de que Castilla y León se haya convertido en un estercolero a todos los niveles, es el señor Feijóo. El señor Feijóo está permitiendo que el pacto de Mañueco con la ultraderecha esté devorando al Partido Popular y esté emponzoñando a todos los niveles esta comunidad autónoma. Así que el señor Feijóo, por mucho que quiera aparentar ser moderado, es el máximo responsable de que Castilla y León se encuentre en la situación de deterioro y degradación institucional y política en la que, por desgracia, nos encontramos. Con lo cual, lamentablemente, no hay nada que celebrar en un día como hoy y nosotros seguiremos trabajando a diario, haciendo propuestas para intentar que esta comunidad sea mejor, sea más digna, sea más justa, para que las personas que habitan en ellas puedan tener una vida digna y para intentar evitar las consecuencias de este funesto gobierno del Partido Popular y de Vox. Quizá el portavoz más crítico, ¿no?, del grupo mixto, no ya valorando el discurso, dice que no hay nada que celebrar, sino pues casi casi año de la coalición de gobierno PP-Vox, habla de degradación política de las instituciones. Mariano, ¿cómo valoras un poco la comparecencia de Pablo Fernández de Podemos? Bueno, veo que el llamamiento del presidente de las Cortes pues nada, no ha tenido éxito y, como era de esperar, estamos en año electoral y bueno... Lo que es un poco triste, que Castilla y León siempre parece que es de plataforma para cuestiones nacionales. Ha salido Feijóo, ¿no?, aquí, es decir, que como era de prever, pues iba a utilizar esto para cuestiones sobre todo de política nacional. Parece que estamos ahora en el centro, ¿no?, de lo que es el debate nacional por el gobierno que tenemos y bueno, pues se ha utilizado este acto pues más allá de lo que era esperable, lo institucional ha quedado atrás. Sí, Mariano, perdona, escuchamos ya también en directo a Vanessa, no recuerdo ahora el apellido, que va portavoz de Soria, ya escuchamos en directo. Somos pocos los sorianos que mantenemos la esperanza en que esta comunidad dé solución a los problemas o las carencias que tenemos en nuestra provincia. Algunos intelectuales han afirmado que Castilla y León es una comunidad invertebrada y nosotros estamos de acuerdo. Lo peor de todo es que no se quiere vertebrar. Hubo un tiempo en que sí se intentó crear comunidad. Se intentó dar solución a los problemas provinciales, incluso se intentó cohesionar culturalmente. Pero esos tiempos quedaron atrás y ahora mismo nos encontramos con una comunidad, la de Castilla y León, de 2 velocidades. Una comunidad centralista.
Una comunidad en la que a Soria se nos considera la periferia de la comunidad. Y quiero recordar que Soria no está lejos, es Valladolid la que cada vez está más lejos de Soria. Los sorianos nos sentimos profundamente castellanos, y no de ahora, de hace siglos, pero se nos sigue olvidando, y eso es lo que queremos evitar. Y por eso estamos aquí, en las Cortes de Castilla y León, por Soria y la España vaciada. Gracias. ¿Alguna pregunta? Comparecencia de Vanessa García, procuradora de Soria ya en las Cortes. Creo que también podemos ir a otro punto de las Cortes de Castilla y León, porque nuestra compañera Ana Rayaces tiene a Silvia Clemente, que si lo recuerdan fue presidenta de las Cortes desde junio de 2015 a marzo de 2019. Ana. Hola, ¿qué tal, Edu? Sí, volvemos. Esta vez nos acompaña Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, encantada. Bueno, 40 años del Estatuto de Autonomía. No sé si podemos hacer una pequeña valoración del discurso del actual presidente de Carlos Pollán y bueno, también un poco del contexto político, ¿no? en este momento. Bueno, yo creo que Castilla y León es una comunidad que, celebrando 40 años de autonomía, tiene tantos temas de actualidad, tantas cuestiones que preocupan a los ciudadanos en este momento. A los castellanos y leoneses, lógicamente, les preocupa que hoy se cumple un año de la guerra en Ucrania, que la cesta de la compra es mucho más cara, que hay mucha más convulsión social, porque realmente los temas que preocupan socialmente tienen ahora mismo un crecimiento exponencial. No tiene nada que ver lo que pasaba hace un año con lo que le preocupa a la gente hoy. Y bueno, a mí me gustaría hablar de esto. O sea, realmente aquí hay un problema en esta comunidad que es sobre todo la despoblación y el envejecimiento, y que no está en la hoja de ruta y que no está en los temas de actualidad. A mí me gustaría mucho que esto estuviera en la actualidad de Castilla y León, porque esta es la comunidad de la que más jóvenes se están marchando, y el lamento a mí no me convence, porque esto lleva ya ocurriendo demasiado tiempo. Castilla y León ha perdido muchísima población, es la comunidad que más población ha perdido en los últimos 10 años. Hemos perdido tanta población como en la ciudad de Salamanca si desapareciera Salamanca, y creo que esto es lo que hay que atajar, pero no en un discurso, hay que hacerlo. Que eso es lo importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Silvia Clemente, por acompañarnos en un día tan importante como hoy. Pues muchísimas gracias a vosotros, y la verdad es que creo que los castellanos y leoneses se merecen respuestas, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de decirlo. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a seguir escuchando a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Y ojo, porque Silvia Clemente, que fue presidenta de las Cortes, dice que no está en la agenda a día de hoy ni la despoblación ni el éxodo de jóvenes. Óscar, crítica también, desde su punto de vista. La verdad es que la despoblación, ya en la época en la que yo estuve en las Cortes de Castilla y León, se creó una comisión de estudio que no era evidentemente la primera. Ya había habido varios planes, varios programas, etcétera. Es algo que está en la boca de todo el mundo durante mucho tiempo, pero lo cierto es que la despoblación, a mí me gusta decir que no es el problema. La despoblación es el síntoma, es la consecuencia del problema. Es decir, lo que genera la despoblación es la falta de dinamismo de la economía de Castilla y León. Eso es lo que hace que la gente se vaya. Pues interviene ya el portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, secretario general del partido de nuestra comunidad, Luis Tudanca. Lo escuchamos en directo. De Castilla y León. Yo quiero empezar diciendo que hoy es un día importante, es un día trascendente. Todos sabemos lo que está sucediendo en estos momentos políticos y sociales en Castilla y León, pero me gustaría poner un poco de perspectiva. No podemos dejar de pensar, no podemos olvidar que estamos celebrando el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Estamos también tratando de, echando una mirada atrás, recordar lo que ha sido, cuál ha sido nuestra trayectoria, de dónde venimos, cuáles son los retos y las oportunidades que tiene Castilla y León y cómo ofrecemos a la gente de esta tierra soluciones para los múltiples problemas que nos aquejan. Esta tierra tiene un Estatuto de Autonomía ambicioso, tiene un Estatuto de Autonomía avanzado. Seguramente si le preguntamos a la gente de esta tierra qué es un Estatuto de Autonomía o qué contiene, la inmensa mayoría no sabrán decírnoslo, pero resulta que es nuestra pequeña Constitución, resulta que contiene nuestras normas fundamentales, resulta que contiene nuestros derechos y nuestras obligaciones y también todas aquellas competencias que nos pueden permitir
hacer mejor la vida de la gente a la que servimos desde estas Cortes de Castilla y León y desde el resto de las instituciones de nuestra tierra. Y esta tierra tiene enormes oportunidades, sigue teniendo enormes posibilidades. Y estamos en un momento decisivo, con la llegada de los fondos europeos, con las transformaciones que en el modelo económico y productivo podemos realizar para acabar con problemas endémicos que tiene Castilla y León en relación con la despoblación, en relación con la dispersión, con los desequilibrios entre el medio rural y el urbano, entre provincias, entre diferentes comarcas, con el éxodo de nuestros jóvenes. De eso tendríamos que estar hablando hoy, de eso tendría que estar hablando el Gobierno de Castilla y León. Tendría que estar empeñado en resolver estos problemas endémicos utilizando todas las herramientas y posibilidades que tiene el Estatuto de Autonomía. Es verdad que esta no es una celebración cualquiera, no lo es porque cumplimos 40 años, no lo es tampoco por lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con un gobierno que por primera vez incluye a la extrema derecha en él, pero que además deja el protagonismo de una institución tan importante como las Cortes a la extrema derecha y a aquellos que no creen en el Estado de las autonomías. No he dejado de pensar en esta última media hora cómo valorar el discurso del presidente de las Cortes y me resulta muy complicado, porque no ha dicho nada, absolutamente nada. Y ya no sé qué es peor, si la crispación o la nada. Casi lo más significativo o lo único significativo que ha dicho en todo su discurso es que acepta el marco jurídico. Está bien que un año después de ser presidente de las Cortes acepte el marco jurídico, porque ellos no creen en el Estado de las Autonomías y lo han dicho. Han dicho expresamente que venían a destruir el Estado de las Autonomías. Y sin embargo, el señor Mañueco y el señor Feijóo les han dado los mandos del Estado de las Autonomías. Les han dado la presidencia de las Cortes de Castilla y León, les han dado la vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León y se están empeñando, claro, en destrozar el Estado de las Autonomías desde dentro. Y eso significa un retroceso hacia la centralización, significa un retroceso en la gestión de los servicios públicos y está significando también, lamentablemente, un retroceso en los derechos y las libertades. Que en un día tan importante como hoy no se hable de temas que sí están en el Estatuto de Autonomía, aprobados por la inmensa mayoría de los representantes de los castellanos y los leoneses, como la lucha contra la violencia de género, la igualdad, la reducción de los desequilibrios territoriales, etcétera, etcétera, es enormemente preocupante. Pero claro, esas no son las prioridades. Claro que Castilla y León tienen una enorme y orgullosa historia, un enorme y orgulloso patrimonio, pero creo que ya está bien de hablar del pasado. Es que tenemos un gobierno, el del señor Mañueco y el señor García Gallardo, que quieren permanentemente llevarnos al pasado, no precisamente a nuestro pasado glorioso, sino al pasado oscuro al que la extrema derecha añora. Y lo que tenemos que hacer es pensar en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. No puede ser que los debates en esta tierra sean negar la violencia machista, sea la crispación o sea declarar bienes de interés cultural los monumentos a un dictador. Eso tiene que acabar en Castilla y León y desde luego nosotros con toda la ambición, con toda la ilusión y desde luego con mucha esperanza vamos a seguir batallando para que en esta tierra se respeten lo que en el Estatuto se contiene, se respeten los derechos y las libertades de la gente de nuestra tierra y desde luego le ofrezcamos a la gente un futuro mejor. Esa debería ser nuestra obligación. Y ya me gustaría que, aunque no haya dicho nada, se pareciera un poquito la actitud del presidente de las Cortes y del Gobierno de Castilla y León a lo que hoy ha dicho. Es que escucharle hoy hablar de concordia, después de lo que hemos tenido que soportar durante este año, bueno, es un ejercicio de hipocresía que cuesta aceptar y escuchar, ¿no? Pero hay otra Castilla y León, hay otra Castilla y León, y desde luego nosotros siempre vamos a defender y a reivindicar esa otra Castilla y León que no se parece en nada al gobierno que lamentablemente tenemos. Y a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Ahí está el resumen o la interpretación que hace el líder de la oposición del discurso del presidente de las Cortes. Dice Luis Tudanca que Carlos Pollán no ha dicho nada y también ha valorado pues, esos 11 meses de la coalición de gobierno. Dice que nos quieren llevar al pasado.
¿Qué impresiones os lleváis de lo que acaba de comentar el señor Tudanca? Bueno, por lo menos sí que ha hecho la pedagogía de la importancia del estatuto. Empezó algo más institucional, hablando de que es la norma básica, que es esa pequeña constitución, como había dicho Óscar Sánchez precisamente, que sería como una pequeña constitución de Castilla y León, y después inevitablemente pues se ha vuelto a hablar de cuestiones nacionales, del gobierno de Castilla y León, de la actitud de Vox, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos viendo un poco lo que esperábamos, esta mezcla de institucional con, sobre todo, la actualidad política. Claro, dice el señor Tudanca, el presidente de las Cortes ha hablado de una cosa en el discurso, concordia, y luego vemos otra, y no se ha hablado de lo que sí recoge el estatuto, lo que comentábamos antes, ¿no? Derechos, obligaciones de los castellanos y leoneses. Bueno, es lo que yo comentaba al principio, esa dualidad, ese desdoblamiento entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hoy hemos visto una versión del presidente de las Cortes, digamos, dulcificada y muy institucional, mientras que lo que hemos estado asistiendo en estos últimos meses ha sido a una cierta degradación institucional de las propias Cortes, ¿no? Lo cierto es que el día de hoy se está convirtiendo en una especie de debate sobre el estado de la comunidad, más que en una conmemoración del estatuto. Y bueno, hasta cierto punto es comprensible, porque cuando las propias Cortes a veces impiden que salgan los debates, pues estos debates surgen cuando pueden y aprovechan las oportunidades que tienen a su alcance. Contrasta también con lo que vimos, por ejemplo, en el último pleno, a lo que también hacía alusión el señor Tudanca, de esa bronca que hubo con la tramitación como bien de interés cultural de los símbolos franquistas, en el que vimos, por ejemplo, a un Pablo Fernández de Unidas Podemos pues bastante beligerante, ¿no? Hoy escuchamos ese tono por parte del presidente de las Cortes, veremos en el siguiente pleno pues lo que venimos viendo estos días, ¿no? Seguramente otra vez más confrontación. Sí, confrontación, pero bueno, también me quería referir, porque con el debate nacional, a lo que han dicho los representantes de Ávila y Soria, que también es preocupante por la cohesión. Como digo yo, la espuma nacional a veces también no nos deja ver lo que está diciendo los representantes de Ávila y Soria, que es esa falta de cohesión, ese alejamiento, ha sido muy gráfico, ese alejamiento no solo porque no esté hecha la autovía de Soria, sino cómo se aleja de Valladolid. Sí, es un problema estructural, entre los muchos que se ha hablado, pero es que ahí están esas fuerzas que si la comunidad estuviera con esa conciencia estructurada, etcétera, etcétera, pues no tendrían por qué estar ahí, y ellos mismos dicen que han tenido que surgir por ese motivo y han reivindicado. Entonces, no quería dejar de comentar que hay ese discurso de falta de coherencia. Cierto, porque nos hemos ido con Silvia Clemente, luego con Tudanca, pero Vanessa García de Soria ya incidía en ese aspecto de que no se cumple, ¿no? Esa cohesión entre territorios. Soria, también como provincia periférica, lo sufre mucho, tiene voz ahora en el Parlamento regional, pero sí muestra ese ejemplo de las diferencias entre puntos de Castilla y León, ¿no? Reclamaciones históricas como la autovía A11 que acumula años de retraso. Hay una realidad, y es que en estos años de Estado autonómico las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas de España se han reducido. Y sin embargo, dentro de Castilla y León, las diferencias no solo no se han reducido, sino que han aumentado. Es decir, la diferencia, por ejemplo, en renta per cápita entre la provincia que tiene la renta per cápita mayor, que es Burgos, y Zamora, se ha hecho todavía más grande. Pues, Óscar, no va a comparecer ningún portavoz de Vox, pero empieza ahora mismo el portavoz del Partido Popular, Ángel Ibáñez. 40 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma, una comunidad autónoma que se incardina como corazón de España y con pleno respeto a los principios, por supuesto, de la Constitución española. Creo que es momento de hacer un balance general de lo que han significado estos 40 años de Estatuto de Autonomía, y sin duda lo más significativo es el importante avance que ha existido en esta comunidad autónoma para la mejoría del bienestar de las personas de Castilla y León. El hecho de que los grandes servicios públicos que se prestan en nuestra comunidad autónoma, como es la sanidad, como es la educación, como es la prestación de los servicios sociales o como es la atención a la dependencia, que estén valorados desde todos los indicadores objetivos entre las primeras posiciones siempre en España, nos hace pensar que el desarrollo de ese Estatuto de Autonomía y la aplicación de las políticas que de él emanan han permitido, sin duda, en estos 40 años generar un salto cualitativo muy importante para el bienestar de las personas de Castilla y León.
Ese Estatuto de Autonomía, que además ha tenido diversas reformas a lo largo de su historia, ha permitido mejorar nuestra capacidad de autogobierno y también, por supuesto, generar más derechos a las personas de Castilla y León. Y por eso, sin duda, su aplicación está siendo especialmente positiva, porque Castilla y León es una comunidad que está al servicio de las personas y así lo está desarrollando el actual Gobierno de la Junta de Castilla y León. Hay indicadores, desde un punto de vista más puntual, que nos hacen sentir que también hay que valorar positivamente la situación en la que se encuentra Castilla y León, el hecho de que desde el punto de vista económico fuéramos de las primeras comunidades en recuperar el Producto Interior Bruto previo a la crisis desarrollada por la pandemia, el hecho de que nos encontremos como una de las comunidades con tasas de paro más bajas de toda España, el hecho de que este ejercicio hemos conocido que ha habido un pequeño aumento de la natalidad en Castilla y León que invita al optimismo sin duda, o que estemos en ámbitos de flujos migratorios con un volumen de personas que llegan que es superior a las personas que se van de Castilla y León, o que nunca antes haya habido tantas personas trabajando en nuestra comunidad autónoma y especialmente en el ámbito de las mujeres, significa que estamos en un momento puntual con el que mirar con optimismo al futuro, en el que nos esperan muchísimos retos que estoy convencido que desde el propio Estatuto de Autonomía seremos capaces de conseguir. Hoy es un día también, por supuesto, para felicitar a todos los castellanos y leoneses, a todos los sectores que permiten el avance de nuestra tierra, desde el sector primario, la agricultura, la ganadería, que involucra a tantas personas, especialmente en el mundo rural, pero también al sector productivo, empresas, trabajadores, que permiten que la maquinaria de la comunidad autónoma sea puntera en el día a día. También, por supuesto, a todos los empleados públicos que dan soporte a las instituciones de Castilla y León y que hacen que avancen de modo decisivo todos esos servicios que prestamos a los castellanos y leoneses y, por supuesto, a todas las entidades, colectivos y el amplísimo tejido social que hay en nuestra comunidad autónoma. Nada de ello sería posible sin nuestro Estatuto de Autonomía, así que, evidentemente, hay que valorarlo positivamente, felicitar a todos ellos y por mi parte, nada más. Si tienen alguna cuestión. Palabras del viceportavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, partido que ostenta la presidencia, ya lo saben, en la mano del señor Fernández Mañueco. Por cierto, que Ángel Ibáñez fue también presidente de las Cortes durante 3 meses, entre Silvia Clemente y Luis Fuentes, y él sí ha hecho un poco balance de esos 40 años de estatuto, dice que los indicadores son positivos y hace un balance positivo. Todo lo contrario de lo que acaba de decir Luis Tudanca. Bueno, seguimos un poco en la línea del debate sobre el estado de la comunidad, solo que en este caso, pues siendo uno de los partidos que sustentan el gobierno de la comunidad, pues tratando de demostrar un balance positivo, pero sí, en esa misma línea, es decir, realmente estamos asistiendo hoy a un debate sobre el estado de la comunidad. Mariano. Sí, si vemos los discursos de Ángel Ibáñez, y no, sobre todo el de Pablo Fernández, entre el apocalipsis y el optimismo ilimitado, pues vamos, sí que se ha polarizado mucho hasta los datos, por decirlo así. Entonces, bueno, hemos visto un mini debate de la comunidad en un acto que debía ser institucional. Bueno, parece que no debería ser el día. Como historiador, pues ver el 40 aniversario así, esa perspectiva, nadie se ha acordado de los ponentes, de cómo fue esos trabajos. Solo la figura de Demetrio Madrid, el hombre que ha aparecido ahí, es como algo sentimental en medio de la vorágine política actual que a veces no nos deja ver la perspectiva y más allá de esa historia profunda que tenemos, pues esos años de la transición, eso que ahí sí que fue posible la concordia, pues deberíamos de recordarlo algo más. Sí, faltaría añadir ese mensaje del presidente de las Cortes de Concordia, pues también en alusión a todo el proceso que hubo detrás del estatuto, ¿no? ¿Qué echáis en falta, a propósito de lo que decía Mariano, en el discurso de Carlos Pollán y también en las intervenciones? ¿Qué contenido echáis en falta en una fecha pues como la de mañana, que son 40 años, una cifra muy redonda, muy perfecta, y que podía haber protagonizado este acto? Yo creo que, bueno, ya lo he dicho antes, lo que he hecho en falta es que de verdad se hubiera organizado un aniversario del estatuto, pues no solo con fastos, no se trata de que haya fastos y grandes festividades, sino de que pues, se hubiera aprovechado, pues, por ejemplo, para hacer algún tipo de congreso académico, pues para ahondar en cuestiones de la historia, pero también del presente y del futuro de la comunidad. He hecho en falta
también el que hubiera habido una mayor participación de los propios ciudadanos, ¿no? Como por qué no se ha hecho, como en otras ocasiones, pues una jornada de puertas abiertas, algo más para acercar las instituciones a los ciudadanos. Eso es lo que principalmente echaría en falta en un día como hoy. Efectivamente, es que ni siquiera ha habido grandes fastos, Óscar, porque efectivamente no ha habido jornada de puertas abiertas, tampoco exposición, ni siquiera esa medalla de oro que era tradicional. Ha habido más años en los que no se ha entregado por otras razones, pero este año esa falta de consenso se ha trasladado hasta ese punto. Ha faltado un poco eso, una celebración más redonda como el aniversario. Sí, bueno, han faltado, lo ha dicho Demetrio Madrid, las formas. Había discrepancias, precisamente el Estatuto de Castilla y León es un ejemplo de profundas discrepancias, pero las formas se han perdido. Eso sí que se puede echar de menos cuando estudias la transición y estudias el periodo actual. Las formas se han perdido y esas formas institucionales, esos respetos, esos lugares comunes se han perdido en pro de la polarización. Entonces, de verdad que el mejor discurso que he visto han sido lo poco que ha hablado Demetrio Madrid, que recordaba aquello, que discrepaban, pero con formas. No, una visión un poco diferente de lo que hay ahora. Vamos a volver en directo con esta compañera Ana, que está acompañada ahora de Tomás Quintana, uno de los presidentes de las instituciones propias, que además son instituciones como el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, que tienen el mandato caducado. No sé qué perspectiva nos va a añadir él a propósito de esta celebración, Ana. Sí, exacto, Edu. Nos acompaña Tomás Quintana, Procurador del Común. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Una de las instituciones propias de Castilla y León. Hoy celebramos que hace 40 años nació el Estatuto, pero también usted celebrará, ¿no?, que hace 40 años nacieron las instituciones propias también de Castilla y León con ese Estatuto de Autonomía. El Procurador del Común es una de ellas, para que nos entienda la gente. Bueno, es el homólogo al Defensor del Pueblo, ¿no?, a nivel nacional. Efectivamente, Defensor del Pueblo a nivel autonómico, Procurador del Común. Es una institución que nace con posterioridad al Estatuto de Autonomía, una institución que se incorpora al Estatuto de Autonomía en su última reforma, en 2007, pero que ya antes venía funcionando con base en su ley del año 1994. Por tanto, desde el año 1995, esta institución viene defendiendo los derechos, tutelando los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en sus relaciones con las administraciones públicas, que es la función que nos otorga nuestra ley reguladora. Más de 2.000 quejas, más de 8.000 también expedientes se presentaron el año pasado en el informe ese del Procurador del Común. No sé si son más, menos que otros años. Bueno, sí, viene siendo una cifra más o menos similar en cuanto a quejas recibidas. También está en función, pues hemos tenido 2 años, los años 2020 y 2021, afectados toda la sociedad de Castilla y León, toda la sociedad española y todo el mundo, en definitiva, por una pandemia, y eso también pues ha supuesto un cierto aumento de las quejas que hemos recibido motivadas o relacionadas con las cuestiones derivadas de la crisis sanitaria que hemos sufrido. Este año 2022, al que se refiere usted con su pregunta, ya es un año de mayor normalidad y, por tanto, las quejas que hemos recibido pues están más en la sintonía de lo que sí viene siendo habitual en las demandas que presentan los ciudadanos a nuestra institución. Bueno, Tomás Quintana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hay que decir que las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes, pero sí muy importantes para que, de alguna forma las administraciones también las tengan en cuenta, Edu. El Procurador del Común, que es la figura que tenemos en Castilla y León, similar al Defensor del Pueblo. Gracias, Ana. Tiene mandato caducado y es una de esas instituciones que también son propias en Castilla y León y que están recogidas y garantizadas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que mañana cumple 40 años. Veíamos que sigue compareciendo el viceportavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez. Continúa esa ronda de preguntas, pero será la última comparecencia, así que vamos ya llegando al final del programa. Vamos a despedir y agradecer su colaboración con nosotros a Óscar Sánchez Muñoz, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Óscar, gracias por darnos pistas y ayudarnos a valorar un poquito mejor esta jornada. Ha sido un placer estar aquí con todos. Y también a Mariano González Clavero, que es doctor en Historia Contemporánea, además de autor del libro Castilla y León, el proceso autonómico. Mariano, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Así va llegando poco a poco a su final este acto conmemorativo con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, que se cumple mañana sábado, pero se ha adelantado a hoy ese discurso de las Cortes. No sé si, Ana, seguimos contigo allí en directo. ¿Qué ambiente hay ahora ya pasado ese acto con las comparecencias a punto de finalizar?
Bueno, pues Edu, ya lo veis, desde luego por aquí delante de mí poquita gente. Y por detrás prácticamente nadie. Sí que es verdad que en el piso de abajo, en la entrada principal de las Cortes de Castilla y León, se está ofreciendo un vino español a todos los representantes políticos, diputados, senadores, expresidentes de las Cortes, bueno, a todos los invitados, a esos más de 200 invitados que han pasado por aquí, por el Parlamento de Castilla y León, para festejar que la comunidad autónoma cumple 40 años con ese estatuto de autonomía. Ellos siguen disfrutando de ese vino español, nosotros también vamos a quedarnos por aquí un poquito. Es un vino que sí da un cierto carácter institucional a esta jornada. Gracias, Ana. Luego tenemos más información de todo lo que ha pasado esta mañana, como se pueden imaginar, en la siguiente edición del informativo de esta casa, a las 2:30. Y hasta aquí este programa especial de Está Pasando con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Mañana cumple 40 años y así ha sido esta conmemoración. A ustedes, gracias por acompañarnos. Ya saben que Está Pasando vuelve el lunes ya en su horario habitual, a las 12:30 en directo en las 7. Disfruten del fin de semana. Adiós.